Hola Joseph, ¿cómo estás tú? Oh, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, te agradezco enormemente realmente que una vez más, como por 10.º año, ¿no? Creo que vamos, este es como el año 14 ya, o algo así. 14. Realmente te lo agradezco, es un tremendo aporte, un tremendo aporte. ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? 4 tiene. 4, pues si nació ayer. 4. Sí, no, Ayer. sí. Ha pasado todo muy, muy rápido, así que Y ya yo te tiene agradezco. 4. Y yo te agradezco todo el apoyo de estos 14 años que realmente para mí me da un alivio extraordinario, extraordinario. Así que muchas, muchas gracias realmente. No, gracias a Siempre, ti. Feliz de estar aquí. hoy día le aceptaron el paper a Matías Rojas. ¿Te acuerdas cuánto sufrió Matías Rojas? Hoy día le aceptaron el paper a Matías Rojas. Y la Camila Barahona también sufrió mucho, se lo aceptaron el lunes. Así que Ay, qué bueno. tengo dos alumnos que le aceptaron el paper y ahora pueden defender su doctorado de aquí a fin de año. Ay, Así qué que bueno. eso es una tremenda alegría para mí también, sí, que estaban muy complicados y finalmente los dos lo lograron, porque para nosotros el paper, una revista de calidad, ¿no? Web of Science, es la barrera más difícil. Sí, por supuesto. En, nos falta todavía un minuto para comenzar. Quiero partir a la hora, realmente falta gente. Ha bajado el número de alumnos, ha bajado la admisión en general, doctorado con la pandemia. Tenemos que analizar un poco en el departamento qué es lo que está sucediendo. En, así que, ¿cómo se llama? Vamos a ver cuánta gente llega hoy día. Ya Ya, son las perfecto. 11:30, partamos. Hoy día realmente tengo el honor de presentarle a Joseph Williams. Joseph viene trabajando conmigo, según lo que él me comenta, hace 14 años. Me ha apoyado realmente de forma increíble todos estos años. Yo diría que tranquilamente he traducido más de 100 manuscritos para mí, la verdad, por lo menos 100 manuscritos distintos, Fácilmente, sí. fácilmente. Así que ha sido un tremendo aporte. Y él tiene una charla que nos viene dando hace un tiempo muy largo, 14 años probablemente también. Lo invité inmediatamente a ir a esta charla, que es un tremendo aporte a todos ustedes que tienen que escribir un paper. Así que no quiero pues, hacer perder el tiempo de Joseph y quiero que aprovechen realmente todo lo que Joseph y su experiencia y su excelente trabajo pueden aportarles. Gracias, Joseph. Muchas gracias a ti, Miguel. Siempre un placer estar aquí presentándoles a ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. A ustedes obviamente no les veo. Si tienen preguntas, les invito a dejarlos ahí en el chat. Vamos a dejar un espacio al final de la presentación para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener con respecto a esta presentación. Pero para darles un poco más de contexto, además de haber traducido o revisado más de 1,5 millones de palabras para Miguel, yo soy traductor de la Universidad de Londres, soy británico y vivo en Chile desde hace 18 años. Y en ese tiempo yo he trabajado con abogados, con médicos, con académicos, con senadores y hasta con presidentes en la traducción y la revisión de trabajos. Y lo que encontré es que siempre cometen los mismos errores. Los mismos errores, da lo mismo quién eres, siempre la gente comete los mismos errores. Entonces, la idea de esta presentación es darles 5 claves para ayudarles a no cometer esos errores. Así que espero que sí presten atención y viendo esta presentación van a poder tener una manera de escribir que les va a dar más probabilidades de ser publicado, que finalmente es como la moneda de los académicos, las publicaciones. Y ahí, como decía Miguel, creo que vamos ya en como 100 papers publicados trabajando juntos. Entonces, ¿cuáles son estos 5 claves? El primero es pensar en el revisor, pensar en tu público finalmente. El revisor quizás es el público más importante, es el gatekeeper. El revisor decide si es que ustedes van a salir publicados o rechazados.
No sé si aquí hay gente que ya está escribiendo papers en inglés, si han sido rechazados por el inglés, pero el revisor es definitivamente un público crítico. Déjame cerrar acá. La segunda clave es la importancia de la estructura, y vamos a ver una buena estructura, una buena manera de armar mi paper y también de trabajar en mi paper. La tercera clave es cómo ser claro y conciso. Y esto para mí es lo más importante de esta charla. Esto es la parte como esencial. ¿Cómo puedo escribir de una manera más claro, más conciso? Porque es por la falta de claridad y la falta de ser conciso que muchas veces salen rechazados los papers. Vamos a revisar brevemente la gramática. No va a ser una clase de gramática inglesa, pero sí vamos a ver algunos temas importantes de la gramática. Y por último, la quinta clave, que no lo vamos a profundizar mucho, es la importancia de leer otros papers, encontrar buenos papers que ya han sido publicados en journals reconocidos, porque eso me va a servir como un modelo, como una guía para poder estructurar bien y escribir bien mi paper. Entonces, esas son las 5 claves que vamos a revisar hoy. Y vamos a partir con el revisor. ¿Ya? ¿Y quién es el revisor de mi paper? ¿Quién es la persona que va a estar decidiendo mi futuro? Para mí es este personaje aquí. Esto para mí es el revisor. Cuando ustedes están escribiendo un paper, deben pensar en él. ¿Y quién es esta persona? Muchas veces es un voluntario, es decir, alguien que no recibe remuneración por revisar tu paper. Y por lo mismo, la experiencia de leer el paper tiene que ser lo menos doloroso posible, porque él no tiene ninguna obligación de seguir leyendo tu paper si lo encuentra malo, si lo encuentra mal estructurado, mal escrito, simplemente lo va a dejar. Entonces, eso es súper importante tenerlo en mente. También es una persona que no necesariamente va a ser un nativo del inglés. ¿Ya? Muchas veces el inglés no es su primer idioma. Y por lo mismo, no es tan importante, no es para nada importante, de hecho, escribir con un lenguaje muy complejo o muy complicado, porque muchas veces no lo va a entender. O sea, hagamos un favor a nuestro revisor escribiendo de una manera un poquito más simple, porque el inglés no necesariamente va a ser su primer idioma. El revisor puede o no ser un experto en tu área. Entonces, ahí es importante de que mi paper sea suficientemente interesante para un experto y también accesible para el no experto. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo podemos incorporar. Y finalmente, el revisor es una persona que sigue una pauta. Entonces, siempre la primera recomendación al momento de escribir mi paper, de ver dónde lo quiero publicar, es conseguir la pauta de la revista. Ver qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, y seguir las reglas, porque el revisor seguramente va a va a usar esa misma pauta. Entonces, siguiendo esas o entendiendo el perfil del revisor, entendiendo cuál es su rol y cuál es su perfil, yo puedo estructurar mi paper para facilitarle la vida, que encuentre que es fácil de leer mi paper, que lo entiende a la primera, y así aumentar las posibilidades de que no salga rechazado, por inglés por lo menos. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo puedo lograr con ciertas técnicas un poco más adelante también. ¿Ya? Entonces, es el revisor y no lo puedo perder de vista. Piensa también en los pobres amigos de ustedes que les piden, por favor, revise mi paper antes de enviarlo al revisor. Es lo mismo. Un voluntario no lo voy a pagar, no recibe pago, no va a ser un experto en el área. Entonces, tengo que buscar esa manera de escribir que sea accesible. Sigamos ahora con la estructura. Obviamente hay distintas estructuras de un paper, distintas secciones dependiendo un poco del journal, pero una estructura básica sería obviamente el título. ¿Ya? Ojalá un título de no más de 7 palabras.
seguido por el resumen, ¿ya? Donde yo, después una introducción que puede o no, o sea, que a veces contiene la revisión de la bibliográfica, a veces es una sección aparte. La metodología, los resultados y la discusión, y por último, la conclusión. ¿Ya? Entonces, eso es como la estructura básica. Como decía, eso puede cambiar dependiendo de la revista y por ende, muy importante conseguir la pauta primero y ver de qué manera la tengo que estructurar. Entonces, ¿cuáles son como las reglas importantes que debo seguir en cada sección? Primero, el título para mí es como la primera herramienta de marketing. Es la primera manera que tengo para atraer a un público. Y por lo mismo, debe ser algo que llame un poco la atención. Sin ser como sensacionalista, no queremos clickbait acá. Pero sí debe ser algo que deje al público interesado en qué es lo que contiene el paper. Y para mí, el arte de escribir un buen título resume, o sea, utiliza todas las herramientas que necesito para escribir un buen paper. Tengo que ser súper claro, súper conciso y resumir la esencia del paper en pocas palabras. Como yo decía, idealmente no más de 7. Y ahí los que ya están escribiendo o publicando saben que eso no es tan fácil. Pero teniendo ese como título dinámico y conciso, es mucho más probable que voy a llamar la atención y por lo mismo lo puedo usar como esta herramienta de marketing. Después seguimos con el resumen, con el abstract, donde voy a presentar los antecedentes generales. Aquí, a diferencia como de una novela, aquí yo en cada sección del paper quiero incluir todo. O sea, en el resumen no quiero dejar nada afuera. Quiero dejar lo más importante dentro de mi abstract. O sea, los antecedentes generales, el objetivo de mi estudio y la relevancia que tiene. ¿Qué es lo que yo estoy contribuyendo a mi área? ¿Qué es lo que estudié? ¿Y cuáles son las conclusiones? Aquí hay que pensar que con cada sección, o sea, el título, el resumen, la introducción, tengo la posibilidad de perder a mi público, a mi revisor. Entonces, si una persona solamente llega hasta el resumen, es importante que se lleve lo más importante de mi trabajo, que entiende qué es lo que hice, qué es lo que se estudió y qué es lo que encontré como resultado. No dejo nada para el final. Siempre tengo que dejar el mensaje general en cada sección. Y aquí, sobre todo, hay que pensar en que para un revisor esto es su primera introducción a mi estilo de escribir. Entonces, si yo tengo un resumen mal escrito, ya partimos mal. O sea, ya el revisor o el público lo lee con malas ganas, pensando como, hoy, ¿cómo va a ser el resto del paper si es que el abstract no lo entiendo, es muy largo, contiene frases eternas? Entonces, es muy importante causar una buena primera impresión. En cuanto a la introducción, aquí ya tengo que resumir lo que se ha dicho antes. O sea, qué es lo que, después decir qué es lo que viene en el resto del paper. Esto es como cualquier charla. Yo digo lo que voy a decir, después lo digo y al final lo resumen en la conclusión. Aquí puedo entrar en un poco más de detalle que el resumen. Y también tengo que incluir como la información más relevante de todo lo que se ha estudiado. Entonces, como es como un resumen más extendido. Pero pasa lo mismo, yo puedo perder a mi público, quizás llegue solamente hasta la introducción, entonces que se lleve el mensaje principal de mi estudio. Ahora, eso puede o no contener la revisión de la literatura, y aquí la clave es buscar ese equilibrio entre incluir demasiados trabajos y que no tenga mucho sentido, y incluir muy pocos y que no quede claro cuál es mi contribución. Lo que estoy buscando es entender cuál es mi nicho, o sea, por qué existe mi paper, cuál es el problema que yo estoy resolviendo o cuál es el gap que yo estoy cubriendo con mi estudio. Y por último, buscar que
los papers que yo estoy citando en mi paper tengan una mirada internacional y que no solamente contienen papers locales de Chile, que yo estoy citando a trabajos de todo el mundo. Ahora la metodología para mí debe ser como la parte más, donde ustedes están más familiarizados. O sea, ustedes saben muy bien qué es lo que hicieron en el estudio. Ustedes son los expertos. Y lo que tengo que lograr con la metodología es cómo alguien puede tomar mi paper, leer la metodología y replicar mi trabajo. ¿Ya? Entonces, debe ser como un paso a paso para hacer lo que, ustedes hicieron en el estudio. Y para mí, yo le digo el sopapo, porque para muchas personas, cuando se sienten como a escribir su paper, se quedan como bloqueados y no saben cómo partir o de dónde partir. Y la metodología, al ser algo tan conocido, muchas veces fluye más. ¿Ya? Entonces, es una buena manera de desbloquear ese proceso creativo. Me pongo a escribir la metodología, qué es lo que hice, y después puedo seguir con las otras secciones. ¿Sí? Entonces, por eso el sopapo. En los resultados, aquí es sumamente importante ser claro, porque si no soy claro al presentar los resultados, se pierde toda la importancia, toda la relevancia de lo que hice. O sea, ¿para qué vamos a publicar un paper si no queda muy claro cuáles son mis findings? Y aquí debo destacar, usar estos resultados para mostrar la relevancia que tiene mi paper. Y por último, la conclusión. Y aquí, obviamente, es como casi repetir el resumen, la introducción, decir qué es lo que quise estudiar, cuáles fueron como las preguntas que guiaron mi estudio, qué es lo que se encontró. Y causar un impacto. Aquí el foco debe estar en la importancia, o sea, en lo que encontré, en los resultados y el impacto que tiene. Y aquí sí, si tengo una persona que llegó hasta la conclusión, puedo pensar que a lo mejor va a ser un público un poco más experto. Entonces puedo pensar, a diferencia del abstract, donde no conozco a mi público, no sé quién es, no sé qué tanta interés tiene, aquí puedo escribir a un público un poquito más experto. Y es como un recordatorio de todo lo que venía antes. ¿Ya? Entonces digo en la introducción, en el resumen al inicio, qué es lo que viene y en la conclusión, qué es lo que acabo de decir en todo el paper. Entonces, es una buena estructura, pero ¿cómo yo debo trabajar en este paper? ¿Cuál debería ser mi plan de trabajo? Muchas veces la gente se siente y lo primero que hacen es pensar en el título. Y después siguen con el resumen, después de la introducción, etc. Pero para mí, esto es como una buena manera, un buen proceso para llegar a tener un paper bien estructurado. Parto con el abstract para ordenar un poco mis pensamientos. Son pocas palabras, entonces tengo que tener esa disciplina de entender cuál es como la esencia de todo el paper. Después sigo con la revisión de la literatura para entender muy bien cuál es mi contribución, cuál es el nicho. Después seguir con la metodología, los resultados y la discusión. Y ahí entendiendo realmente cuál es el impacto, cuál es qué es lo que yo estoy contribuyendo al área, puedo escribir la introducción y le puedo dar el foco necesario en qué es lo realmente importante y relevante del paper. Sigo con la conclusión, porque en la conclusión ahí vimos que lo que queremos hacer es enfatizar como el impacto del paper. Entonces, si en la introducción tengo claro cuál es el foco, en la conclusión lo puedo volver a destacar. Y durante todo ese proceso, lo más probable es que haya cambiado un poquito el foco. Entonces, debo volver a revisar el abstract y asegurar de que efectivamente lo tengo como apuntando a donde lo quiero apuntar. Y recién, con todo ese proceso, voy a poder entender cuál es la esencia real de mi paper, cuál es lo central de mi paper. Y con eso, utilizar esas 7 palabras que tengo disponibles para pensar en mi título. Y no tratar de incluir todo el paper en el título, ya con 20 palabras.
incluir qué es lo realmente relevante en esas 7 palabras. Entonces, eso para mí sería un buen plan de trabajo para asegurar de que cada una de las secciones esté como alineada, que haya un buen flujo del paper. Y ahora siguiendo con la tercera clave, y como yo decía, para mí es la más importante. O sea, aquí, si ustedes logran escribir de una forma clara y concisa, van a cometer menos errores y van a tener menos confusión, o sea, el revisor va a tener menos confusión. Para mí, esto es donde muchos escritores, muchos académicos cometen errores, al ser poco claro, poco conciso. Y aquí sí vamos a ver algunas herramientas más prácticas de cómo logro esa forma de escribir. Y esos son evitar lo que se llaman series de sustantivos, evitar oraciones largas, no jugar a esconder el sujeto y evitar la ambigüedad. Además de evitar la superfluidad, ¿ok? Hay que pensar que con cada palabra que tengo, cada palabra que agrego a mi paper es una palabra más o una oportunidad más para perder a mi revisor, para confundir a mi revisor o a mi público. Entonces, entre menos palabras, mejor. Eso es como el concepto general. Entonces vamos a partir con este ejercicio un poquito más práctico. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Un Military Trainee Firing Range Regulations Orientation Manual. Suena fantástico, suena muy bonito, suena muy complicado, pero lamentablemente no se entiende nada. ¿Qué es lo que es? Esto es un manual que contiene las reglas para esto del entrenamiento militar. ¿Ya? Pero no se entiende, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sustantivos. Eso es una serie de sustantivos. Y como regla general, yo no debo tener nunca más de 2 sustantivos juntos. Y el problema es que suena muy técnico, suena muy científico y por ende pasa mucho en los papers. Tú vas a encontrar series de sustantivos por todos lados. Entonces tienes que pensar que máximo 2 para no causar confusión, porque esto no se entiende con la primera lectura. Lo mismo con esto. MHS has a Hospital Employee Relations Improvement Program. Hospital Employee Relations Improvement Program. 5 sustantivos en una serie. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo lo puedo escribir de una mejor manera? MHS has a program to improve relations among employees. A eso me refiero. Mucho más fácil de entender esto es la segunda alternativa que la primera, ¿cierto? ¿Y cómo lo logro? Tomando alguno de estos sustantivos y convirtiéndolo en verbo, como improvement, to improve, y también agregando preposiciones, como una manera de romper esta serie, porque como yo decía, no podemos tener más de 2 sustantivos juntos. Vamos a ver otro ejemplo. NASA continues to work on the International Space Station Astronaut Living Quarters Module Development Project. Nuevamente suena muy bonito, muy avanzado, muy técnico, pero yo no lo entiendo. Tengo que leerlo 2 o 3 veces para entender de qué se trata. Y eso es fatal, porque yo no puedo darme el lujo de pensar de que el revisor va a volver a revisar mi paper, a leer 2, 3 veces para entenderlo. Simplemente me lo va a rechazar y pedir una revisión por un revisor como yo. Entonces, lo que podemos hacer aquí, nuevamente aplicar la misma regla, buscar algunos sustantivos que podemos convertir en verbos y agregar algunas preposiciones. NASA is still developing the module that will provide living quarters for the astronauts aboard the International Space Station. Entonces aquí estoy evitando esa serie de sustantivos
cambiando algunos sustantivos por verbo, como development y developing, y agregando preposiciones como para romper la serie. Entonces, la misma técnica para lograr finalmente una frase que se entiende mucho más. Y el último ejemplo, Underground Mine Worker Safety Protection Procedures Developed. Es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 o 7 sustantivos en una serie. Lo puedo escribir quizás con algunas palabras más, pero logrando el objetivo de que se pueda entender con la primera lectura. Entonces, developing procedures to protect the safety of workers in underground mines. Entonces ahora les toca a ustedes, aplicando esas mismas técnicas de tomar un sustantivo y cambiarlo en verbo y agregar alguna preposición. Les voy a dar un minuto para que piensen de qué manera podríamos cambiar esta frase o esta serie de sustantivos para que tenga más sentido, para que se entienda. Entonces, les voy a dar, como ya decía, un minuto. Escríbenlo en el chat, pero no lo envíen todavía. Lo vamos a enviar todo junto para ver si podemos ir comparando. Entonces, les doy un minuto ahora para pensar en cómo lo pueden hacer. Pónganlo en el chat, pero no lo envíen todavía. Joseph, me parece que está desactivado tu micrófono. Eso es mucho mejor de lo que yo pensaba, porque yo estaba diciendo que por favor envíen ahora mismo ya sus respuestas. ¿Cómo podemos cambiar esto? A ver si tenemos algunos ejemplos. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ahí, Mónica. Ahí van. Ya, ahí sí. Perfecto. Draft laboratory for regulating the protection of animal rights. Regulations for right protection in draft laboratory animal. Draft laboratory for regulating animal rights. A draft for laboratory animal rights and regulations. Entonces ahí estamos tratando de incorporar alguna de estas técnicas que habíamos visto, de incorporar una preposición y también tomar un sustantivo y cambiarlo por verbo. Entonces ahí vamos a ver cómo podría ser esta frase mucho más entendible. Y la respuesta final sería draft regulations, o sea, son draft regulations to protect, tomo protection y lo cambio por to protect, the rights of laboratory animals, ¿ya? Espero que todos vean la diferencia entre una serie de sustantivos que no se entiende nada y una frase bien estructurada donde lo leo y lo entiendo a la primera. Vamos a seguir con otro ejemplo. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes entienden esta frase a la primera? Yo generalmente llego hasta como aquí y ya se me olvidó qué es lo que venía por aquí. Entonces tengo que leerlo 2, 3 veces quizás para entenderlo. Y eso es porque esta frase, que es una frase que ha sido publicado, contiene 71 palabras.
una frase de 71 palabras. No es posible entenderlo a la primera. Y yo lo que quiero lograr es que el proceso de leer o la experiencia de leer mi paper sea lo menos doloroso posible. Y no hay nada más doloroso que tener que pensar, tener que retener toda esta información y publicarlo, recordarlo. Es muy extensa, exactamente. Y no hay punto kilo de ida. Tal cual, ¿ya? O sea, es una frase eterna y eso es fatal, porque no lo puedo entender a la primera. Comparémoslo con esto. Ahí sí logro entender la idea sin tener que leerlo 2 veces. Y eso es porque en este caso son frases de 11, 7, 22 y 24 palabras. ¿Ya? Y aquí, regla general, yo no puedo tener frases de más de 30 palabras en todo mi paper. En todo mi paper, máximo 2 frases de 30 palabras o más. Si ustedes revisan papers publicados, papers de ustedes, van a encontrar muchos ejemplos de frases más largas que eso. Y yo ya tengo como un sensor, un detector de frases larguísimas, porque cuando me cuesta entenderlo, me pongo a hacer conteo de palabras y muchas veces, casi siempre, es porque tiene más de 30 palabras. Entonces ahí tenemos que buscar la manera de ir cortando estas frases eternas en frases más cortas. Porque lo que se ha estudiado, lo que hemos visto, una frase de 8 palabras, un público razonablemente como educado, el 100% va a entender una frase de 8 palabras a la primera, sin tener que leerlo 2 veces. Si tengo una frase de 14 palabras, ya lo va a entender el 80 y tanto por ciento, ¿no? Casi 90% lo entiende a la primera. Y si tengo una frase de 43 palabras, lo va a entender menos del 10% de las personas. Entonces, si mi objetivo es caerle bien caer bien al revisor, obviamente no quiero que se esfuerce, yo quiero que su foco esté puesto 100% en mi trabajo, no en mi inglés. El inglés debería pasar más o menos piola. Y la manera de hacer eso es que sea muy fácil de leer con estas frases más cortas, ¿ya? 8 palabras, 14 palabras, 11 palabras, mucho mejor que una frase de 43, ¿ya? Porque con cada palabra voy perdiendo a más público. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo de una oración muy larga. Y cómo podemos cortar y cambiarlo para tener 2 o 3 frases más largas. Y aquí tengo destacadas 2 palabras que son claves, que estas son palabras que indican que ya falta un punto, ¿ya? La palabra and me da como permiso para seguir agregando más y más palabras. Entonces, y lo mismo con thus. En ambos casos tengo la posibilidad de ponerle un punto y comenzar una frase nueva. Entonces, comparando esta frase con esta, van a ver que es mucho más fácil leer la segunda versión. La información es la misma, pero esto lo leo una sola vez, lo entiendo cuál es el punto, cuál es el resultado, qué sé yo, y no tengo que leerlo 2 veces. Entonces, cada vez que encuentro ejemplos de estas palabras, pienso, ¿será posible ponerle un punto y una nueva frase? Porque lo que pasa es esto. Me imagino que muchas ya habrán visto ejemplos de esto, ¿ya? Y esto es como a nivel de palabra. Aquí el cerebro, los ojos, lo que buscan es descansar. Son bastante flojos, o sea, quieren descansar. Descansen en los espacios blancos, ¿ya? Aquí, entonces, la primera letra
y la última letra son lo más importantes. O sea, porque yo empiezo a trabajar, termino acá. O sea, quiero buscar un descanso. Y pasa lo mismo a nivel de frase. Y entonces yo no logro, o mi cerebro no quiere retener tanta información desde el inicio de la frase para entenderlo al final. Tengo que ayudar a mi pobre cerebro dándole hartos descansos, ¿ya? Con frases más cortas. Y eso también tiene que ver con este otro ejemplo de cuando jugamos a esconder el sujeto. Aquí otra frase eterna. Pero la pregunta es, ¿quién es el sujeto en este caso? ¿Cuál es el sujeto de esta frase? ¿De qué se trata? Porque en inglés tenemos un orden muy estructurado, a diferencia del español. El español, tú puedes poner una frase como de 4 o 5 maneras distintas, utilizando la misma palabra. Si en inglés no me lo permite. Sujeto, verbo y después el objeto. Y yo necesito saber quién es el sujeto para entender la frase. Y en este caso, el sujeto está aquí, al medio, a state lawmaker. O sea, lo que yo voy a hacer al leer esta frase es leerlo hasta encontrar el sujeto y después, de alguna manera, tengo que haber recordado o memorizado lo que venía antes para después como darle vuelta y que tenga sentido. Y eso, por lo menos en mi caso, no es posible. Mi cerebro no da. Ya aquí llega hasta el sujeto y ya se olvidó lo que venía antes. Entonces, no podemos, ¿sí? O sea, si mi cerebro y mis ojos van a ir saltando como de frase en frase, de fijarse en la primera parte y la última, entonces lógicamente lo más importante lo tengo que tener al inicio y al final. Entonces no puedo esconder al sujeto aquí al medio. Lo que vamos a ver aquí es un ejemplo de donde busco al sujeto y lo traigo al inicio. Y además corto la frase en dos. Corto la frase en dos y tengo dos frases más cortas, más fáciles de entender. Y yo entiendo que a veces la gente tiene como miedo, porque incluso creo que en español está como permitido tener estas frases muy largas. Por lo menos los abogados siempre escriben pues son capaces de escribir párrafos enteros de una sola frase. Y el temor es como, uy, pero no va a sonar como muy básico, muy simple. Y para mí el sonar muy básico, muy simple, eso es el arte de escribir bien. Si yo tengo que tomar mi estudio, mi trabajo, todo lo que he hecho y escribirlo de una forma que sea accesible, donde el foco, como ya decía, está puesto en los resultados, en el estudio y no en este ejercicio de buscar al sujeto, de entender qué es lo que estoy tratando de decir. No se preocupen, en inglés tú puedes ser mucho más directo, repetitivo incluso. No tengo que buscar 1000 sinónimos. Yo debo decir que esta palabra, this, es quizás mi palabra favorita cuando estoy haciendo revisiones o traducciones, porque esto me permite descansar y referirme a lo que venía antes. Entonces, debo usar la palabra this 1000 veces en un paper, porque eso es una muestra de que yo estoy haciendo ese esfuerzo de cortar mis frases, que sean cortas y que se entiendan a la primera. Aquí vamos a ver otro ejemplo de un error típico. ¿Qué tiene de malo esta frase? O estas dos frases. ¿A qué me refiero acá con it? ¿El orden? Puede ser. Pero ¿a qué me refiero con it acá? ¿Al primer estudio? ¿Al segundo? No lo sé. Hay ambigüedad aquí. Y eso no puede ser. O sea, yo no puedo dejar como adivinando al público, al revisor, a quien sea. No puede haber como esta ambigüedad. Tengo que eliminarlo. Entonces eso lo logro a veces repitiéndome, a veces cortando la frase, a veces estructurándolo de otra manera. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo puedo eliminar esa ambigüedad, siendo como mucho más directo
explícito. Y aquí otro ejemplo de lo mismo, quizás tratando de achicarlo. O sea, para mí es esencial, como decía, no tener más de 2 frases de 30 palabras. O sea, si realmente creo que las únicas excepciones serían como una lista, que no lo puedo cortar, una lista de cosas, ahí a lo mejor me voy a pasar de las 30 palabras, pero siempre busco tener estas frases más cortas. O sea, si con cada palabra corro el riesgo de que no me entienden el paper o la frase, entonces menos es mejor. Si corto más palabras, manteniendo obviamente el sentido de la frase, menos posibilidades tengo de perder a mi revisor, a mi público. Y de eso se trata este arte de escribir bien en inglés. Otro ejemplo, y esto yo creo que en todos los papers que han pasado por mis manos encuentro ejemplos de esto. Incluso yo soy culpable de a veces incluir frases de este tipo. From the results, it would appear that there was no difference between the two treatments. Es una frase bien escrita. Dice lo que tiene que decir. Se entiende a la primera, pero si cada palabra cuenta y tengo maneras de cortar, lo debo hacer. Y esto mismo lo puedo escribir de esta manera. O sea, muchas veces parto con palabras que no agregan nada, agregan un poco de que sea un poquito más floral el lenguaje, pero no aporta nada. Y aquí lo que quiero, foco en el estudio, en los resultados, etc. Entonces, ser más directo, cortar cualquier palabra que no agregue nada a mi paper. Y a veces a Miguel le gusta desafiarme con esto y me manda un paper de 5.000 palabras y me dice, ojalá quede en 4.000. Pero no cambies por favor, el sentido del trabajo. Entonces ahí tengo que buscar 1.000 palabras de 5.000 que no agreguen nada. Y por suerte, siempre las hay. O sea, yo siempre puedo buscar palabras que puedo eliminar en casi cada frase. Y dejo el paper en menos palabras, pero que diga lo mismo. Otro ejemplo. It can be seen that the fastest growth rate occurred in animals given higher concentrations of hormone. Aquí otra manera de decir lo mismo, pero en menos palabras. Fastest growth rate occurred in animals given higher concentrations of hormone. Entonces, ojo con esto, con este tipo de frase que a veces también pasa porque trato de traducir del español al inglés cuando estoy escribiendo, o ustedes. Y el español es un poco más, no sé, wordy. Hay más palabras, uso más palabras. Si hago una traducción al inglés siguiendo la misma estructura, el mismo estilo, me voy a encontrar con varios ejemplos de esta palabra que no agregan nada. Entonces, eliminemos todo esto, sobre todo si viene al inicio. Este es como prime real estate. Aquí no puedo malgastar este espacio con cosas que no son relevantes. Entonces, corto estas palabras y dejo el foco puesto en lo esencial. Entonces, ahora, a ustedes, ¿cómo podemos cambiar este? Extinction of many species has occurred following the destruction of their habitats. Esto es otro ejemplo como de cosas que pasan típicamente con gente de habla española, ¿ya? Porque encontramos muchos sustantivos de este tipo, extinction, destruction, y lo puedo reemplazar por el verbo. Entonces, en este caso, lo puedo cambiar. Many species became extinct. Extinction of, extinct. When their habitats were destroyed. Mucho más directo, menos palabras, más fácil de leer. Repito lo mismo, pero porque es la parte esencial de esta charla. O sea, eso es lo que debo buscar siempre. Ser claro, ser conciso. Otro ejemplo. An investigation was conducted on 2 different varieties of wheat. Nuevamente, no hay ningún problema con esta frase en el sentido de que se entiende, está bien escrito, pero mi foco ahora es cómo puedo eliminar palabras que no agregan nada, y ahí encontré algunas.
y lo puedo dejar así. 2 varieties of wheat were investigated. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, an investigation was conducted. Yo a veces me encuentro escribiendo de esa manera y cuando lo vuelvo a revisar con este otro como otra perspectiva, con esta misión de encontrar palabras que no agregan nada, las encuentro y lo puedo escribir de una manera mucho más directa. Entonces, con esto, lo que quiero decir es, cada palabra cuenta, entonces mejor cortar, cortar y cortar, sin afectar, lógicamente, el sentido del paper o de la frase. Eliminar estas palabras redundantes, estas palabras que no agregan nada. Buscar usar verbos en vez de sustantivos. Y otro ejemplo de cómo lo logro, y esto es típico de todos los papers. ¿Ya? The information in table 2 reveals that. Aquí hay que pensar que la persona que está leyendo tu paper, lo más probable es que sea un académico, lo más probable es que sepa interpretar una tabla, o por lo menos saber cómo encontrar tu tabla. Entonces no es necesario decirle todo esto. Lo puedo dejar así. Le digo cuál es el resultado y dónde lo puede encontrar. No necesita toda esta parafernalia, todas estas palabras adicionales para decir lo mismo. Le digo lo que quiero decir y si quiere verlo, ahí está, table 2. Ni siquiera tengo que poner see table 2 o refer to table 2. El académico sabe qué significa esto, entonces no lo tengo que decir. Es una palabra mal utilizada. Entonces eso es como decía, esa tercera clave es esencial. Si logran adoptar esas técnicas, identificar esos malos hábitos de escribir frases eternas, de tener superfluidad o ambigüedad, yo sé que a mí me van a llegar papers mucho mejor escritos y van a tener mucho menos posibilidades de ser rechazados por inglés, por lo menos. La gramática, como dije al inicio, esta charla no nos da para hacer una clase de gramática inglesa, pero sí vamos a revisar algunos tiempos verbales que son importantes y vamos a ver dónde podemos usar o encontrar estos tiempos verbales. Y por último, una pregunta típica que tiene la gente al momento de escribir es que si deben usar la voz activa o pasiva. Entonces, el presente simple lo usamos para algo conocido, algo como establecido o una opinión, o para dar antecedentes. Entonces, por lo mismo, lo vamos a encontrar lo más probable en, por ejemplo, la introducción, donde estoy dando el contexto de mi paper. Entonces, es importante aquí mantener siempre como el mismo tiempo verbal. A veces encuentro, por ejemplo, en la metodología, que hay un cambio de un tiempo verbal a otro. Y debo tener o mantener siempre el mismo tiempo verbal en la sección. Lo mismo aquí, bueno, hay algunos ejemplos de qué es lo que es el presente simple, por si no lo sabían, ¿ya? Para que estén como, sepan cuál es el típico. El past simple lo uso cuando tengo que dar como fechas exactas, cuando estoy dando resultados y cuando estoy hablando como de mi contribución, o sea, qué es lo que hice. Y en ese caso, obviamente, lo voy a encontrar mucho más en la metodología. Entonces, como yo decía, si la metodología la describo en el pasado simple, obviamente no puedo ir cambiando y a veces me refiero en el pasado simple y después cambio al presente. O sea, debo ser como ordenado y disciplinado en ese sentido. Y otros ejemplos, o sea, Williams found that writing research papers is no easy task. Long sentences cause more problems than short, concise sentences, etc. ¿Ya? Algunos ejemplos de a qué me refiero con el past simple. Y el present perfect, el tercer como tiempo verbal. Eso lo puedo usar para investigaciones que están en curso, ¿ya? Que no están finalizados. Y muchas veces puedo encontrar, o sea, sé dónde usarlo porque encuentro esta palabra, for or since. ¿Ya? Entonces, cuando encuentro esa palabra, puede ser una señal de que tengo que cambiarme al present perfect. ¿Ya? Entonces aquí, por último, y la pregunta como clave,
¿Debo usar la voz activa o la voz pasiva? ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenemos cuatro ejemplos de la misma frase. I found that x equals y, we found that x equals y, it was found that x equals y, and the authors found that x equals y. ¿Cuál para ustedes es la correcta? ¿Cuál debo usar? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? ¿Cuál es la correcta? Veamos la tercera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con lo que dice Patricio? Este aquí, it was found that x equals y. 3 o 4. The authors found that. Perfecto. Sí, la verdad que no hay una respuesta definitiva. Y en ese sentido, lo que yo recomiendo es referirse a la pauta de la revista, a ver si permiten el uso de la voz activa, ¿ya? Porque a mí personalmente me gusta más la segunda, pero la tercera es como la más aceptada. Y yo en los últimos años he encontrado una tendencia hacia más uso de la voz activa, ¿ya? Pero hay que ver en la revista, en la pauta, si es que está permitido. Si no, debo cambiar aquí a la voz pasiva. Y en ese sentido, en español tienen mucha suerte, porque la voz pasiva es como algo, es como una parte natural del idioma. Cambiar a la voz pasiva en inglés, it was found that, a veces resulta en frases más largas. Y por lo mismo, prefiero, si es que se puede, usar la voz activa, ¿ya? Porque me ayuda a ser más directo, más conciso, más claro. Foco en los resultados, no en el idioma. Pero a veces no está permitido, hay que consultar en la pauta. Entonces, otro ejemplo de esto, de cómo puede ser importante. Aquí tenemos dos frases que dicen lo mismo, usan básicamente las mismas palabras, pero dicen dos cosas levemente distintas, ¿ya? Porque aquí, en esta primera, ¿cuándo debo usar este como un primer ejemplo? Williams, 2016, found that long sentences cause confusion, versus long sentences cause confusion, Williams, 2016. Es cuando el quién es más importante que el qué. O sea, si yo quiero realmente destacar, o sea, si lo dice Williams, debe ser verdad, ¿cierto? Entonces voy a respaldar mi argumento citando a Williams y después decir qué es lo que dice él. Y en cambio aquí, si el qué, el hecho de que long sentences cause confusion, si eso es más relevante que el autor, si el autor no tiene mayor relevancia, el autor lo dejo en paréntesis, porque no es una parte esencial del paper ni la frase. Obviamente lo cito, pero aquí puedo dejar el foco puesto en el qué y no en el quién. Entonces eso es como otra cosa que hay que tomar en cuenta. Yo muy pocas veces lo dejo de esta manera, ¿ya? En general prefiero esto porque además termina siendo mucho más directa, ¿ya? Mucho más conciso, etc. Y por último, un pequeño chiste para los que son fanáticos del inglés y la gramática, porque realmente es importante, o sea, la gramática sí es importante. Yo puedo cambiar totalmente el sentido de una frase si no uso bien la gramática. Si pongo mi coma en el lugar equivocado, cambia totalmente el sentido. Es importante dominar la gramática, pero yo les recomendaría comprarse un libro de gramática inglesa con ejercicio para que lo puedan ir perfeccionando, porque no lo vamos a hacer aquí. Entonces, en conclusión, porque ya estamos llegando a la final de la charla, debemos pensar en el revisor. El revisor es el que decide si me van a publicar o no. Y el revisor, para que encuentre buenos mis resultados, que encuentre bueno mi paper, debo escribir de una manera que sea
accesible, fácil de leer, que no lea 2 veces para entender lo que quiero decir. Debo tener una buena estructura. Ahí vimos un plan de trabajo que podríamos adoptar, que podríamos usar. Sí o sí tengo que ser claro y conciso. La gramática sí es importante. Y para lograr todo eso, una recomendación sería encontrar en un paper reconocido, publicado, un paper que a ustedes les parezca bien, que estén presentes todos estos claves. Conciso, claro, una buena estructura. Ojalá escrito por un nativo o que se note que pasó por manos de un nativo. Y tomar eso como un modelo para replicarlo en mis propios papers, porque si ya fue publicado en una buena revista, es por algo. Entonces, leyendo otros papers, buscando ese modelo, voy a poder lograr una mejor práctica, desarrollar mejores hábitos como escritor. Y por último, si encontraron como interesantes algunos de estos ejemplos que incluimos en esta charla, yo les recomiendo buscar y comprar este libro de Adrian Woolwork, English for Writing Research Papers, porque de ahí saqué algunos de los ejemplos. Y eso viene con muchos ejercicios prácticos para mejorar la forma de escribir, ¿ya? O sea, es un libro de 400 páginas, con muchos ejercicios, mucha explicación. Entonces, si realmente quieren escribir en inglés, primero, o sea, no en español y mandarlo a traducir, si quieren escribir ustedes en inglés, quieren practicar y quieren entender el cómo logro esta forma de escribir, yo les recomiendo 1000% este libro de mi tío Adrian Woolwork. Chiste, no es mi tío. Pero con eso voy a dejar de compartir, abrir un poco de espacio y ver si siguen ahí o si ya se fueron todos. Porque si tienen preguntas, feliz me quedo para contestarlas. Preguntas. Mientras piensan en preguntas, nadie se puede ir si no hay al menos 5 preguntas. Mientras piensan una pregunta, la Silvana ya tiene. Pero partamos con la Silvana. Yo prefiero que contesten los alumnos, pregunten y si queda tiempo yo te hago una final. Dale. Súper, sí tengo 2 preguntas en realidad. La primera tiene que ver con lo de las series de sustantivos, porque o sea, me quedó súper claro en el fondo cómo pueden afectar la escritura de un párrafo, pero me quedaba la duda si esa en el fondo de no incluir esas series de sustantivos también es atribuible a los títulos. Porque he leído algunas recomendaciones y he visto algunos papers que en realidad, por ejemplo, evitan los verbos en los títulos y que se tiende, por ejemplo, a usar nominalizaciones o usar ese tipo de estructuras. Entonces, como me gustaría saber también cómo lo ves tú con tu experiencia, si también es en los títulos. Y la segunda pregunta tenía que ver con la voz pasiva, porque vi que en los ejemplos que habían en general la voz pasiva se usaba como con estructuras subordinadas que estaban encabezadas por el that, pero tengo la duda con la voz pasiva cuando presenta, por ejemplo, en algunos artículos he visto cosas como los datos fueron analizados, estas estructuras, ¿cierto? Y como con su correspondencia en inglés. Entonces, tenía la duda si esa también está incluida dentro de las estructuras pasivas que se deben evitar o es solamente preferir la voz activa cuando están estas estructuras subordinadas. Muy bien, contesto las 2 preguntas. Primero, en cuanto a la serie de sustantivos, no es un tema de dónde, no es como que sí está permitido en un título, pero no dentro del resto del paper, porque tener un conjunto de más de 2 sustantivos en una serie está mal, o sea, no se entiende, cuesta más entenderlo. Y si lo que quiero lograr con el título es como enganchar a mi público, atraer si lo que veo en las 7 palabras que tengo es como una confusión, algo que no se entiende, no me atrae. Ya sé a lo que voy, que el resto del paper va a ser igual, difícil de leer. O sea, yo en el título debo replicar lo mismo, ser conciso, ser claro, evitar estas confusiones. Entonces, se aplica para todo. O sea, no más de 2 juntos. ¿Ya? Y si eso es incluir verbos, los incluyo. O sea, mi foco es, ojalá mantenerlo en 7,
palabras, porque es una buena extensión. Llamar la atención y tener el foco puesto en que es como lo central de mi paper. A veces hago trucos, no sé, poner 2 puntos para evitar el uso de algunas palabras y hacerlo como una pregunta, porque también llama la atención. Pero sí, no, en ningún lugar debo tener más de dos sustantivos juntos. Y con respecto a la voz pasiva también, se aplica para todo. O sea, si me permiten usar la voz pasiva, yo puedo poner we then analyze the data. Yo lo prefiero que decir the data was analyzed. Pero si no está permitido el uso de la voz pasiva por temas del journal, por la pauta, obviamente tengo que sí mantenerme y quedarme con la voz pasiva y decir the data was analyzed. No sé si eso contesta las 2 preguntas. Sí, sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí van 2, quedan 3. ¿Quién más? Eduardo, después Ignacio y luego Patricio. Muy Ok, bien. buenas tardes, Joseph. Mira, te quería hacer como una consulta más genérica que tiene que ver, tú lo tocaste ahí, con aspectos más bien culturales de nosotros como chilenos o latinos, donde nosotros tendemos a no ser tan directos. Por ejemplo, cuando vamos o hemos ido a países anglosajones, son súper directos para conversar, pero incluso en el día a día. Entonces nosotros tendemos como a darnos 1000 vueltas, acá se dice, como hablar de muchas cosas y después final lanzarte la pregunta. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora mientras estoy hablando. Entonces, creo ahí que hay también una dificultad y tú que llevas tiempo viviendo en nuestro país, me gustaría que nos dijeras tu visión, si hay algo de esto, porque probablemente una de las dificultades es esa, que tenemos traspasamos nuestra cultura a la escritura del paper y ahí se produce esa también dificultad para nosotros. O sea, sin duda, yo creo que eso está presente en la forma de escribir. Es más, a veces hay un conflicto porque los profesores de español pueden decir todo lo contrario. Decir, oye, no, esto es muy directo, hay que agregarle, hay que ponerle más. Y a mí clientes me han dicho, oye, no me gustó cómo quedó el paper porque siento que es como muy así, muy como directo. Y yo, lamentablemente, es lo que la gente quiere. La gente quiere leer algo una vez, entenderlo y seguir con su vida. Entonces, yo creo que sí hay que adoptar como esta personalidad más, no sé si anglosajona, directa, y eso, una buena manera de lograrlo es con el desafío de escribir con frases de, ojalá, no más de 24 o 27 palabras. Porque al poner un límite físico a la extensión de las frases, sí o sí voy a tener que escribir de una manera más directa. ¿Ya? Entonces, yo creo que para contestar tu pregunta, sí influye, pero lo puedo superar de todas maneras. Y no hay que tener miedo a ser demasiado directo. No existe como que, oye, esto no me costó nada leerlo, no me gustó. Lo leí, fue como muy fácil leerlo, ¿no? Nadie lo rechaza porque es muy simple, ¿no? Puede ser muy simple el estudio, los resultados, el análisis, pero el lenguaje no, nunca te lo van a rechazar por eso. Ahí van 3, quedan 2. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? ¿O quién venía? Yo venía, creo. Hola. Ignacio. Hola. Primero, muchas gracias por la charla, está muy buena. De hecho, yo he pasado por esto de tener que escribir un paper en inglés y me siento identificado porque he hecho muchas de las cosas que has comentado. Por ejemplo, eso de reducir 1000 palabras, cuando la revista pone límite, es complejo y me tocó hacerlo. Y mi pregunta, de hecho, va asociada un poco a esto, principalmente a lo de las oraciones largas. Muchas veces me he visto complicado porque, claro, me gusta escribir versiones cortas, pero hay veces que no hay, por ejemplo, conectores and o this, y finalmente no sé cómo reducir más la oración. ¿Podrías dar tips adicionales respecto a eso? Primero, no te creo. Siempre se puede cortar una frase. Nunca, o sea, como yo digo, regla de oro, no como una recomendación. Regla de oro, no permitir más de 2 frases de más de 30 palabras.
y buscar esas frases muy largas, porque a mí me cuesta encontrar una frase donde digo, acá no lo puedo cortar en dos. Como decía, a lo mejor una lista, incluso cuando una lista es muy larga, busco como ponerle término y seguir con furthermore o in addition y sigo con el resto de la lista. Pero cosas típicas que uno hace, incluir palabras que no agregan nada, o sea, muchas palabras como de introducción en vez de ser directo. Uso de sustantivos con preposiciones en vez de un verbo, eso también es un clásico. Y comas. Lo que pasa muchas veces, parto una frase, agrego una como una cláusula, ¿cierto? Y después termino la frase. Eso es muy, muy típico. Y es como si esos comas me dieran el permiso o de agregar una frase entera más. ¿Ya? O sea, this study, coma, which took place in a low socioeconomic status school in Santiago, Chile, and included 500 students, 200 of which were female, 300 of which were male, coma, showed that, bla, 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 bla. Ahí, definitivamente, la cláusula ahí al medio no es una cláusula, es una frase. Entonces pongo, this study showed that, boom, y después otra frase, the study took place in Santiago, Chile, boom, this study included 500 children, boom. Siempre puedo buscar como el uso de las comas, esa cláusula, y preguntar si realmente es necesario romper esa frase inicial, the study showed that, y qué sé yo, con esa cláusula, o si lo puedo poner como en dos frases distintas. Y a lo mejor voy a tener que agregar algunas palabras más para lograrlo, pero siendo dos frases más cortas que una frase eterna, finalmente el resultado es mejor. Entonces, yo les desafío a mantenerse con ese límite de 30 y buscar como esos malos hábitos típicos, ¿ya? Uso de comas, and, thus, etc. Genial, No sé. gracias. Me No, sirvieron gracias a mucho ti. los tips, voy a tener más en consideración cuando me toque publicar nuevamente. Gracias. Buena. Ya, no, gracias a ti y suerte. Y la quinta. Sí, yo. Hola, Joseph. Muchas gracias por la charla. Muy buena, interesante. Sobre todo para nosotros que estamos empezando a lo mejor en este camino. Te quería hacer algunas consultas, bueno, algunas cosas como de consejos generales. Por ejemplo, uno que hace un trabajo que a veces dura 2, 3 años, ¿cierto? Es tan largo, ¿cómo uno lo resume, quizá, o cómo uno sabe cuáles son las cosas que tiene que colocar específicamente dentro de un manuscrito que a veces, ¿cierto?, tiene solamente la capacidad de 12 páginas, de una tesis a lo mejor que uno hizo, no sé, en 60 páginas. Lo otro, ¿cierto?, es que ver la posibilidad de que dentro de la introducción, la motivación, ¿cierto?, uno nombra varios papers, ¿cierto?, dentro de todo, cómo quizás se pueden escoger cuáles son los papers específicos que uno tiene que colocar dentro de su paper, valga la redundancia. Y lo otro, ¿cierto?, que dentro de la metodología, lo mismo también, ¿cierto? Yo a lo mejor hice una metodología que fue bastante larga, que empecé desde lo más básico y logré resultados bastante complejos quizá al final. Entonces, ¿cómo yo me fijo, ¿cierto?, en poder resumir todo eso en solamente las cosas que son más prioritarias, sabiendo que yo a lo mejor encuentro que es bastante prioritario todo lo que quiero decir, pero en realidad a lo mejor para el lector, ¿cierto?, que un poco más técnico no lo es. Eso. Gracias, Joseph. No, gracias a ti. Con respecto al saber a quién cito, a quién no, creo que tiene que ver el dónde lo voy a publicar y cuál es el público a qué público quiero apuntar. También pensar si son papers que son ya, o sea, aceptados mundialmente, como muy reconocidos, no tengo que ir citando como papers del 1954. O sea, yo busco mi nicho, entender muy bien qué es lo que yo estoy contribuyendo y cuáles son los papers que debo citar para mostrar ese nicho, ese gap. Y después en el resto del paper, asegurar que estoy enfocado en eso, o sea, de que mis resultados tengan que ver con el nicho que estoy, o el gap que estoy cubriendo, que y que en cada sección mantengo el foco en eso.
No sé si me explico. O sea, tengo que realmente entender qué es lo que estoy contribuyendo en una frase. ¿Cómo lo puedo explicar a alguien en una frase? ¿Qué es lo que logré? ¿Ya? Y después de que el foco en cada parte del paper esté puesto en eso. Y yo creo que un buen ejercicio para partir es escribir el resumen. ¿Ya? Porque el resumen tengo que ser resumido. O sea, ahí tengo el abstract me da un límite de palabras. Entonces, eso es el arte, de entender realmente qué es lo importante de mi paper. ¿Ya? Y de ahí, en cada sección, aplicar como la misma disciplina, ¿ya? Es asegurarme que te he puesto el foco en lo que yo estoy contribuyendo al arte. No sé si eso... Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y que un amigo lo lea, porque un amigo quizá no... muchas veces uno se enamora de su propio estudio, porque justamente estás 3 años viendo lo mismo, lo entiendes perfecto, encuentra que es todo muy interesante, todo muy relevante, pero un amigo no experto, o sea, lo que quiere es poder, en términos simples, entender qué es lo que hiciste, cómo lo lograste y por qué es importante. ¿Ya? Y esa manera de escribir muchas veces ayuda a ser más conciso. Y hablando de ser conciso, no quiero abusar del tiempo de ustedes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras todavía piensan más preguntas, yo te quiero hacer una. Nosotros venimos trabajando 14 años de cierto. ¿Tú sientes que acá ha habido un cambio en el estilo de lo que primero escriben ¿cómo se llama? Los alumnos, y segundo, los artículos que yo te mando, y por otro lado, lo que se está publicando? Yo diría que sí, porque definitivamente termino odiando a los autores menos que hace 10 años. A veces llegaban papers con todo esto como estas malas prácticas de frases eternas y yo tenía que no solamente traducir, sino que escribir mejor, ¿ya? Mejorar la escritura del paper. Y hoy veo que mi trabajo es traducir algo que ya está como bien escrito. Yo encuentro que sí escriben de una manera más directa, sí de una forma más concisa, y es menos doloroso para mí. Y yo soy como el primer gatekeeper. O sea, si lo que yo te mando a ti, Miguel, obviamente yo estoy pensando en el revisor. Nadie piensa en el pobre traductor o proofreader. O sea, tú me mandas el trabajo, espero que pasó por tus manos y tú ya lo rechazaste al alumno y después me llega a mí, pero yo tengo que asegurar de que lo que finalmente mandamos al revisor es cumple con todas las buenas prácticas, las claves que vimos en la presentación, y eso creo que lo estamos cumpliendo o logrando más. ¿Y lo que se acepta, tienes alguna idea si hay un cambio en el estilo de lo que se acepta? Puede ser como, esto es anecdotal yo te diría, pero yo siento que hay más, yo creo que las revistas están aceptando más el uso de la voz activa que antes. Yo no he visto hace tiempo que un revisor diga como, oh, esto no puedes hablar de we, ya no. Y en cambio hace 10 años, 12 años teníamos que tener mucho más cuidado con el uso de la voz pasiva. Entonces yo en ese sentido siento que hay un leve cambio. No sé si hay una pregunta más que quieran hacerle, Joseph. Esta es una oportunidad que no la van a tener de nuevo. Cualquier pregunta es bienvenida. Nos queda tiempo para una o dos preguntas. A Yo ver, quería aprovechar dale, sí. y saber qué opinas de estas herramientas automáticas o tecnológicas que existen ahora para la revisión respecto como de su grado de exactitud. Yo sé que, por ejemplo, Grammarly está como bien situada dentro de como herramienta de revisión, pero quería saber también desde tu experiencia qué opinas del uso de este tipo de herramientas. No las uso, para serte como sincero. Yo no las uso porque encuentro que son muy buenas. Creo que han mejorado un montón. Google Translate, DeepL son mucho mejores que hace 10 años. Ya no te entrega basura.
te entrega una buena traducción en general. Y es más, incluso puede ser un buen ejercicio, porque lo que sí, si escribes de forma clara y concisa, lo que traduce es mucho más precisa. Si tú escribes de una manera poco conciso, cuesta más traducirlo en DeepL o Google Translate. Entonces, hasta que podría ser bueno, porque te obliga a escribir de una manera más directa. Pero yo encuentro que Grammarly, generalmente las recomendaciones que me hace las acepto, y DeepL también, o Google Translate no rechazaría al tiro. Lo que sí, si yo escribo mal y no tengo una buena forma de escribir y lo pongo en DeepL, lo pongo en Google Translate y copio y pego lo que o sea, me va a dar basura también. O sea, no hace magia. No toma no me lee la mente y escribe mejor. Entonces, pero sí es una buena herramienta, de todas maneras. Silvana, una más. ¿No hay más preguntas, Silvana? Aprovecha. Lo Sí, que es sí que voy las a otras dejar. preguntas que tenía se respondieron durante la presentación. Es que como yo hago clases de escritura académica en español, de repente ese cambio del español al inglés a veces cuesta harto porque son estilos bien diferentes y hay, como decías tú, hay códigos también que se manejan diferente, pero las otras preguntas se respondieron todas. Así que no Así les que puedo tú eres decir. la profesora de español, que no. No, sí, es verdad que está ese conflicto y entonces sí, es importante entender cuál es o sea, la razón que hay detrás de esto de querer ser directo. Finalmente es que sea una lectura mucho más fácil. Ahí dejé mi correo en el chat. O sea, si me quieren escribir, si tienen alguna pregunta o duda puntual, después feliz lo puedo contestar. Si no, Bueno, yo por lo menos les agradezco mucho el tiempo por haberme escuchado más de una hora. bueno, muchas gracias, Joseph. Estás ya invitado, si Dios quiere, para el próximo año. Te lo agradezco enormemente. Realmente es un tremendo aporte para nuestros alumnos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Miguel. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Y nosotros nos vemos el próximo viernes. ¿Qué es lo que teníamos el próximo viernes? El próximo viernes viene minería de datos, sí, data mining. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Gracias. Pásenlo Chao. bien. Chao. Por ejemplo, si yo Profesor, diseñara... Sí, Patricio. ¿profesor le puedo hacer una consulta? Por supuesto, Patricio, que me puedes hacer una consulta. Profesor, mire, una consulta más particular. Lo que pasa es que yo tomé el curso el año pasado, el seminario de posgrado 1, y resulta que iba a tomar el 2, pero hablé con el profesor asistente que estaba en esa época, Felipe. y le expliqué, ¿cierto?, que todavía no había avanzado lo suficiente en el tema del doctorado. Lo que pasa es que yo había hecho el magíster acá con el profesor Miguel Torres. Entonces, él me dijo que mi primer trabajo de doctorado lo que tenía que hacer era tratar de publicar lo que yo tenía en el magíster. Entonces, lo que empezamos a hacer como parte del doctorado es complementar y mejorar un poco lo que estaba en el magíster. Y por eso entonces yo no había como empezado a desarrollar la idea, ¿cierto?, de la parte del doctorado. Entonces ahora lo que he alcanzado a hacer, bueno, la verdad es que tuve que tomar el curso seminario de posgrado 2 porque dentro de todo, ¿cierto?, de posgrado me mandaron una carta que tenía que tomarlo. Y ahora estoy terminando el paper, que es una mejora y complementación de lo que yo tenía en el magíster. Y ahora voy a comenzar con lo que es, ¿cierto?, la parte del manuscrito del proyecto de tesis, pero voy a comenzar recién. Entonces, yo sé que cuando yo tomé el curso, usted tuvo una situación parecida y le había dicho al alumno, según me acuerdo, que presentara lo que él tenía hecho hasta el momento. Pero de todas maneras, ¿cierto?, quería hacerle las consultas respectivas. Por supuesto que sí. La respuesta se mantiene. Lo que tienes hecho hasta el momento, tómalo como un todo coherente. Eso es lo que me importa. Ese es su proyecto, lo presentes como un proyecto. ¿Ya? Después puedes decir en las conclusiones que esto es parte de tu doctorado y muestras el big picture. Pero muestras, porque de hecho fue tu tesis magíster y fue un proyecto, ¿correcto? Lo agrandaste un poco más, así que no importa hoy. Entonces analízalo realmente el problema cerradito
y después en las conclusiones puede decir, les tengo que contar que en realidad esto es parte de mi tesis doctoral, que es un poquito más grande y esto se sitúa así. Ya, profesor. Muchas gracias. ¿Parece bien? Gracias, hasta luego. Muy bien, ni un problema. Ya, Gracias. Enrique, Chao. muchas gracias. Gracias, Gracias, Patricio. profe. Nos vemos, que esté bien. Gracias, Chao. profesor. Hasta luego. Chao. Chao, Patricio.